el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así termina el libro del profeta Daniel. Hermanos, estamos llegando al final de esta serie que fue titulada Una visión del Rey Eterno. Y la razón que le dimos este título a la serie es porque el libro no se trata precisamente de las historias de Daniel y sus amigos como si ellos fueran los héroes o los personajes principales, sino que la historia tiene una melodía, un trama interno en la historia, y es que, si te recuerdas, capítulo por capítulo vimos la historia de reinos y reyes levantándose, reinos y reyes cayendo, pero todo el libro nos habla de algo: que el reino de Cristo nuestro Señor será establecido. Y ese es el propósito de estas semanas, que tú y yo podamos ver que hay algo más grande que lo temporal y algo que es eterno, que es el establecimiento del reino de Cristo. Finalmente llegamos al último capítulo, y en este capítulo cambia el panorama y nos ha estado hablando de profecías que, como bien se dijeron, tuvieron su cumplimiento en siglos anteriores, pero creemos que este capítulo sí se refiere al tiempo del fin. Y el tiempo del fin nos muestra lo que tiene toda esta historia de Daniel. En el tiempo del fin vence el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al final de los tiempos se establece, aunque ya está siendo establecido, pero se expresa en su mayor magnitud el reino de Cristo sobre las naciones. En una ocasión le preguntaron, había un conserje de un seminario bíblico, y el conserje se sentaba a la puerta del seminario a leer su Biblia, y venían los estudiantes de teología, de cosas profundas, y le dijeron: hermano, ¿qué lees?
Y él les dijo, leo el Apocalipsis. Y ellos le dijeron con cierta arrogancia, ¿y tú entiendes lo que lees en Apocalipsis? Porque nosotros que somos estudiantes, se nos hace que es muy complicado. Y el hermano con sencillez, el conserje, les dice, claro que sí entiendo. Es muy simple. Apocalipsis se trata de lo que se trata todo en la Biblia. Al final de los tiempos, Dios vence sobre sus enemigos y le da vida eterna a los que han creído en Él. Eso se trata la Biblia. Y de eso se trata este pasaje. Hermanos, si me preguntas cuál es el tema o de qué se trata este pasaje, es que Dios nos da esperanza de victoria al final de los tiempos. Y esta es así. ¿Cuál es la victoria? Que aquellos que han sufrido, pero que han perseverado en el sufrimiento, Dios los levantará para vida eterna y reinaremos por siempre con Él. De eso se trata la Biblia. Que aquellos que han creído en Él, que han sufrido con Él, que han tenido tiempos duros en la tierra, va a haber un final victorioso, glorioso. Y esto se llama la vida eterna en los cielos con Él. En otras palabras, Dios gana al final de los tiempos y los que confían en Él serán levantados con Él. Así que vamos a entrarle al texto, hermanos. La semana pasada y antepasada vimos cómo Dios nos da esta última revelación, esta última visión comienza en el capítulo 10, versículo 1 y termina aquí en el 12, versículo 13. Está Daniel orando en el capítulo 10, está buscando al Señor. Decía el pastor Carlos, ya es un anciano, está buscando del Señor y Dios le revela algunas cosas muy importantes en toda esta visión. Y creo que nos las habló como iglesia. Lo primero que le recuerda o le revela es que hay un gran conflicto espiritual en los cielos. Dice que antes de que viniera esa revelación, venía un ángel a dársela, pero 21 días tuvo oposición. Y yo creo que como iglesia fuimos bendecidos a recordar que no solo vivimos en esta esfera material, sino una esfera espiritual y que realmente hay oposición. Otra de las cosas es que Dios le mostró en el capítulo 11, por ejemplo, es las grandes batallas que acontecerían entre el norte, que era Siria, y el sur, que era Egipto. Y lo que yo veía en esto es qué exactitud de profecías se fueron cumpliendo. También en esta misma visión, Dios le habló a Daniel del levantamiento de un hombre llamado Antíoco Epífanes, que en el año 175 antes de Cristo haría una gran desolación contra el pueblo de Dios. Y Dios les previno de decir, este será un hombre que perseguirá al pueblo de Israel, pero confíen que en esos tiempos habrá gran liberación. Pero en el 1136, como nos expuso nuestro hermano Alex el domingo pasado, hay un cambio en la expresión. En el 1136 comienza ya no hablar de Antíoco Epífanes, no del reino del sur y del norte, no de todas estas cosas que habían de pasar, sino que se ve que es notorio de un personaje que aparecería, al cual se le llama el anticristo, el hombre de pecado. Y en el versículo 40 del capítulo 11, más específicamente, dice una frase, y el tiempo del fin. Y lo que entienden los expertos en este texto es que de a partir del versículo 40 ya estamos hablando del tiempo del fin. Y yo creo que de hecho así es, porque hay cosas en las otras profecías que se cumplieron con exactitud, pero hay otras cosas que definitivamente se cumplirán hasta el tiempo del fin. Así que las tres principales secciones de este capítulo, que son las que estudiaremos, son estas. La primera es la angustia del tiempo del fin. Lo segundo y lo tercero son dos preguntas que se hacen en el capítulo. Y creo que esas dos preguntas son claves para entender un poco de la estructura de este capítulo. La primera es la que un ángel le hace a otro ángel, ahí le dice, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces, la primera gran sección es el tiempo de angustia
La segunda es ¿para cuándo serán el fin de estas maravillas? Y la tercera es una que hace Daniel. La pregunta que hace Daniel dice, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y hermanos, quiero decirles que yo quiero darle un énfasis a eso, porque creo que el pasaje sugiere un énfasis en eso. O sea, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Por qué está escrito en la Biblia? ¿O por qué Dios quiere que conozcamos lo que acontecerá al tiempo del fin? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el propósito de esta gran visión? Así que comencemos viendo primero la primera gran sección, el tiempo del fin, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro de la vida. Todos los hermanos que son, vamos a decir, estudiosos de estos textos y expertos en estos textos, consideran que este tiempo del fin es el tiempo que se inauguró desde el Nuevo Testamento. Eso ha sido un tiempo largo, pero nosotros podemos decir que vivimos en el tiempo del fin. No sabemos cuántos años durará el tiempo del fin, pero definitivamente vivimos en el tiempo del fin. Y la característica que Daniel nos da, que quiero mencionarla rápidamente, pero es volverla a ver porque ya se expuso el domingo anterior, pero en beneficio de los que no escucharon el mensaje, quiero decirte esta característica. En el tiempo del fin será un tiempo de angustias, tribulaciones. Y ya no está hablando de una angustia, de una tribulación que iba a sufrir exclusivamente el pueblo de Israel. Aquí estamos hablando de que el pueblo de Israel sufriría angustias, pero también todo el pueblo de Dios será sometido a angustia. Los tiempos son malos. Pablo le dijo a Timoteo que los postreros tiempos serían malos, serían tiempos peligrosos. Son malos porque la maldad se ha desatado. Son malos porque el pecado está teniendo su momento ahorita. Pero lo hermoso de este mensaje es que no se trata de angustiarnos, sino que se trata de ver que Cristo es vencedor en estos tiempos de angustia. Definitivamente alguien te podría decir, ¿cómo es que estos tiempos tú dices que son, o sea, cómo esta profecía dices que es para estos tiempos? Mira, esta profecía realmente desde el capítulo 10 hasta el 12 ha tenido varios cumplimientos. Uno, como ya lo vimos, fue la persecución que Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo hizo sobre Israel. Lo que nos compartía Alex el domingo anterior es tremendo. La matanza que hizo, la persecución que hizo, fue una gran tribulación. Otro cumplimiento que tuvo esta profecía desde el 10 hasta el 12 fue cuando en Jerusalén, si te recuerdas cuando vimos el capítulo 9, dice que después del Mesías príncipe, por haber rechazado al Mesías príncipe, vendría un príncipe de otro pueblo y destruiría el templo del Señor. Como eso ya no está escrito en la Biblia, sino que solo hay registros históricos, en el año 70 después de Cristo, como Cristo lo profetizó en Mateo 24, versículo 12, donde dijo, ven, este templo no quedará piedra sobre piedra. Literalmente, Tito Vespasiano, el emperador romano, llegó y destruyó Jerusalén en el año 70, no dejando piedra sobre piedra. Para los judíos, esa fue la mayor tribulación que habían vivido de todos los tiempos. Flavio Josefo, el historiador, dice que llegó, dicen algunos que pueden estar inflados estos números, pero hubo una matanza cercana a 1 millón de judíos en el año 70 después de Cristo. Dicen que no está tan claro el registro, pero lo que sí es cierto es eso: desde el año 70 el pueblo de Israel no tiene templo y fueron esparcidos. Y fíjate que luego esa tierra se convirtió en Palestina bajo el Imperio Otomano, y así ha estado hasta 1948, en donde las Naciones Unidas
les permitieron volver a su tierra. Entonces, muchas de estas profecías, el tiempo del fin al que se refiere, también se cumple en esa profecía de la destrucción de Jerusalén. No obstante, ¿no? Y estoy diciendo esto porque es importante que lo captemos. Era como, ya lo hemos dicho varias veces, en la profecía, imagínate que tú ves un monte a la larga distancia, ves como si es una montaña nomás, pero a lo mejor son 2 o 3 montañas. Todas estas cosas, al acercarnos, eran prototipos, voy a usar esa palabra, o eran ejemplos de que el tiempo final, si bien lo de Tito fue horrendo, lo de Antíoco también fue horrendo, el tiempo final será de mucha angustia y será tremendo. Y yo sé lo que estás diciendo tú. Por favor, ya la vida es suficientemente dura para que nos estés hablando de más sufrimientos. Hermanos, pero yo tengo que ser honesto para que estemos preparados. Y tengo que ser honesto con el texto bíblico y decirte que los tiempos serán de mucha angustia, pero confía porque el Señor ha vencido en el tiempo adecuado. Él ha vencido sobre el mal. Si me acompañas, por favor, a Mateo 24, versículo 15. De hecho, la Biblia le llama a este tiempo final, no al de Antíoco ni al de Tito, al tiempo final, le llama la gran tribulación. Mateo 24, 15 dice: ahora Jesús profetizando, es un pasaje muy similar a Daniel. Está Jesús contándonos cómo será el tiempo del fin. De hecho, solo quiero hacer una aclaración. Parte de estos versículos de Mateo 24 se cumplieron cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén, y parte se cumplirá en el tiempo del fin, al igual que Daniel 12. Ahora leámoslo con eso en mente. 24:15 dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en un lugar santo, el que lea, entienda, y los de gracia soberana entendemos porque ya estudiamos Daniel 12. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por cuanto de los escogidos, aquellos días serán cortados. Hermanos, esto para Jerusalén, la gran tribulación se cumplió en el año 70, pero como repito, es un prototipo de lo que acontecerá al final. ¿Por qué lo decimos? Mira el versículo 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. ¿Por qué podemos decir que también habrá una gran tribulación en los últimos tiempos? Porque la gran tribulación que sufrieron los judíos en el año 70, no pasó esto que acabo de leer. No apareció el Señor en las nubes. Pero lo que sí sucederá antes del final de los tiempos es esta gran tribulación. Pero mira, qué hermoso que cuando ya se está la batalla en derrota, aparecerá el Señor, el Rey de Gloria. Hermanos, y pocas veces hablamos de la segunda venida de Cristo, pero es algo que deberíamos de tener una expectativa tremenda. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer los libros de las Crónicas de Narnia, pero a lo mejor ver la película en donde están perdiendo la batalla, la película que está perdiendo la batalla los jóvenes, y son tropas y ejércitos en contra de ellos. Pero de repente hay un momento emocionante en la película en donde viene Aslan. Si no la has podido ver, vela con tus hijos, te lo recomiendo. Que es el león, que es el rey. Ese momento es muy emocionante.
viene, no puedo decir cabalgando porque es un león, pero viene galopando, ¿se puede decir así? Viene corriendo y ruge con poder. Ruge con poder. Y sus enemigos tiemblan. Hermanos, el tiempo final será caracterizado por maldad, por angustia, pero también por una gran aparición de nuestro Señor. Es importante que menciones, si regresas conmigo a Daniel 12, por favor, que no solo será tiempo de angustia el tiempo final, sino que el tiempo final también se caracterizará por el levantamiento de un hombre que también fue prototipo Antíoco, que también fue prototipo Tito, y se llamará el Anticristo. Capítulo 11, 36 de Daniel. Dice que este hombre, el rey, hará lo que le plazca, se enaltecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Y ahora en el capítulo 12, por favor, ahí mismo donde estamos, en el versículo 11, vuelve a mencionar el ejemplo. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Es decir, es esta tal abominación desoladora que ya vimos en varios capítulos. Esta abominación desoladora, cuando un judío leía Daniel, entendía rápidamente que fue lo que nos expuso Alex, que trajo este hombre Antíoco Epífanes un culto, una imagen de Zeus al templo, al lugar santísimo. Hermanos, ¿por qué era tan horrendo ese sacrilegio? En el lugar santísimo no podía entrar un hombre inmundo. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, murieron porque se les ocurrió dar un incienso extraño. ¿Cuánto más adorar a otro Dios que no es Dios en el lugar santísimo? Y no solo eso, no trajo un cordero sin mancha como se hacía los judíos, trajo un cerdo, que valga la aclaración, si lees Levíticos, era un animal inmundo. Eso era la abominación desoladora, fue una abominación. Pero lo que dice este texto es que en los postreros tiempos habrá un hombre de pecado llamado el Anticristo que hará exactamente lo mismo. Y quiero que entiendas esto, no necesariamente como algunos lo quieren ver, va a reconstruirse el templo de Jerusalén y un hombre, un político, un presidente ir a poner un culto ahí en Jerusalén. Recuérdate que la literatura apocalíptica es figurativa. Y como bien se nos ha expuesto estos días, el Anticristo, algunos dicen va a ser una persona, un personaje, y otros nos inclinamos más por decir que va a ser un espíritu que va a influenciar personajes, personalidades, presidentes, que de hecho ya está operando y que de hecho ya han habido muchos anticristos a través de los tiempos. Aunque Tesalonicenses, no voy a ir al texto por el tiempo, dice que antes de la venida del Señor se manifestará el hombre de pecado. Cuando dice que habrá abominación desoladora, es que este hombre va a hacer exactamente lo mismo que estos otros anticristos, va a pedir adoración a él, o no a él, al sistema, a la religión, al sistema político, a la moda, a la costumbre que él imponga, y va a poner algo que no sea Dios, y la gente lo va a adorar como Dios, y eso es una abominación al Señor, porque el segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solo hay un Dios verdadero, hermanos. Entonces, dame un ejemplo, ¿cómo puede ser un anticristo? Mira, por ejemplo, la agenda LGBT y muchas más iniciales. Es un espíritu que no, o sea, lo tremendo es esto, que ellos promueven de decir, nosotros debemos de ser aceptados, así como, por ejemplo, las mujeres tienen derecho a votar, las mujeres tienen derecho a la libertad, a casarse, así como los afroamericanos tuvieron derecho a su libertad de la esclavitud, como tuvieron derecho a votar y a tener una igualdad. No debemos de ser excluidos de la sociedad. Y yo no quiero que malentiendas, especialmente los que están escuchando en internet. Cristo ama a las personas que están atados a pecados de homosexualidad. No estoy diciendo esto. Cristo
y no ama sentimentalmente. Cristo quiere salvarles, darles el perdón, una vida nueva. Cristo lo quiere hacer. Pero cuando digo que en un movimiento como estos puede haber un espíritu de anticristo, es que entonces la iglesia al no tolerar, por ejemplo, como alguien que diga, un pastor que diga, yo no puedo casar a dos personas del mismo sexo, el pastor se vuelve entonces en una persona que odia a estas personas, un intolerante. Y muchas veces la persecución de la gran tribulación se va a ver en esos ámbitos. Y repito, y si tú nos estás visitando y batallas con este tipo de pecados, qué bueno que estás aquí, porque Cristo quiere salvarte. No somos mejores que las personas que batallan con esos pecados. Porque Cristo nos rescató a nosotros viviendo en otro tiempo, extraviados en lujurias, dice la palabra de Dios. Nomás que quiero que entiendan cómo maneja el mundo. En otra oportunidad, en una de las predicaciones aquí se dijo que Babilonia incluso puede ser los sistemas. El sistema del materialismo, del éxito, de cómo alcanzas el poder. Nomás estoy refrescando cosas que ya se dijeron en la serie. Por ejemplo, el mismo hecho, quitemos ese el movimiento homosexual. ¿Qué tal es del feminismo? Dice la mujer, las feministas dicen, tú no necesitas de un hombre para tú vivir. Puedes mantener tu hogar, tú puedes salir adelante. Y en términos generales no es que necesitas, pero no es el parámetro que Dios dejó. Y cuando la iglesia, columna y baluarte de la verdad, empiece a hablar contra estas cosas, no dudo que seremos rechazados y atribulados y hasta perseguidos. Así que hermanos, esos son los tiempos en los que vivimos. Tiempo del fin, caracterizado por angustias, por persecuciones, por el levantamiento de espíritus anticristos. Así que yo creo que es contrario, hermanos. Una aplicación que quiero hacer aquí es contrario a la predicación popular de estos tiempos. Tú vas a cualquier lugar y se escuchan Esperamos que este predicadores que mensaje te haya prácticamente se sido están de queriendo edificación. vender. Puedes compartir este y otros recursos en Algo así se escucha como que venga www.graciasoberana.org. Cristo y vas a ser Si nos feliz. visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos Venga a nuestro Cristo y vas a servicio tener dominical lana, vas a a las tener 11 dinero. de la mañana. No olvides mantenerte en Vas a contacto estar por medio de próspero. nuestra página de Y Facebook. yo nuevamente no quiero ofender a estas personas, más bien no quiero dar otro ejemplo, nomás decirte, hermanos, ese no es el evangelio que se enseña en la palabra. Hermanos, nos leían el domingo anterior que es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Y yo sé lo que tu carne percibe con este tipo de mensaje. ¿Sabes qué percibes? Hay personas que se ofenden con esta predicación. Hay personas que dicen que esto es duro, que ellos mejor prefieren tener posturas en cuanto al fin de los tiempos en el cual la iglesia no va a estar en la tribulación. Bien popular. Es que yo creo que el Señor se va a llevar a la iglesia de la tribulación. No es cierto, porque desde que el Señor se fue en su primera venida, hasta ahorita la iglesia ha sufrido tribulación. Juan Hus, por predicar la palabra de Dios, fue quemado en la hoguera. Es decir, nosotros somos más que bendecidos que esta mañana estamos aquí con libertad abriendo Biblias, algunos de colores diferentes, con forrajes de piel o sintético en otro idioma, en unas sillas con aire acondicionado. Pero quiero que sepas que el tiempo del fin, quiero que no te confundas con esa predicación del mal llamado evangelio de la prosperidad. Ahora, vamos a ver lo segundo. Porque si tú estás viendo esto, creo que te brinca la misma pregunta que le brincó a ella. ¿Hasta cuándo? Mira, esa pregunta se encuentra en el versículo 6
Dice, y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y también se podría traducir, ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces vamos a intentar ver qué dice este pasaje de hasta cuándo o para cuándo es el fin de los tiempos, para cuándo es el fin o hasta cuándo es el fin de estas tribulaciones y estas maravillas. Bueno, ¿qué dice este texto? ¿Qué dice este texto? Lo primero, antes de entrar, creo que dice este texto, es que yo creo que la pregunta es válida. Porque los discípulos exactamente en Mateo 24 le hicieron la misma pregunta al Señor Jesús. Señor, ¿para cuándo el tiempo de tu venida? ¿Para cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Hasta cuándo? Lo vimos en el estudio del profeta Habacuc, que él decía, ¿hasta cuándo, Señor? Y lo vemos en Apocalipsis, cuando las voces de los mártires dicen exactamente hasta cuándo. O sea, y decíamos hace algunos mensajes, que el problema no es decir hasta cuándo, sino decir, Señor, es un hasta cuándo, pero con confianza en que Dios es soberano y que Él cumplirá su propósito en nosotros. El Señor le contestó en el 4 y en el 9, anda Daniel, que estas palabras están selladas. Y creo que le dijo eso porque nuestra labor no es descifrar este pasaje con eso de los 3 años y medio y con los 1290 días. Lo que ha causado en la gente es hasta cuándo. A ver, ¿cuándo van a ser esos 3 años y medio? O 3 tiempos y medio, ni siquiera dice años. Más bien, lo que creo que el Señor nos quiere decir es esto, que no nos muestra fechas. Fíjate que no le responde fechas, sino que nos da esperanza para el tiempo del fin. Que de hecho, no les dije el título del mensaje. El título del mensaje es ese, esperanza para el tiempo del fin. Perdón por haberlo omitido. No nos dice cuándo, pero nos dice que hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nos da? Mira la respuesta primera, versículo 7. Juró por aquel, las 7b, por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Mira, con esta expresión el ángel le respondió al otro ángel, pero no le quiso dar a entender que va a pasar tantos tiempos, sino si somos consistentes con la interpretación que hemos traído en todo el libro, hemos venido diciendo que 7, todos los 7 que aparecieron, significaba, a ver si alguien se recuerda, significaba un número completo. Un número completo. Entonces, 3 tiempos y medio son la mitad de 7. Lo que los estudiosos conservadores dicen, no te preocupes tanto de saber si van a ser 3 años y medio de la gran tribulación o 3 tiempos y medio, sino concéntrate en esto, que la maldad, fíjate qué hermoso, y esto da más esperanza. La maldad está limitada a un tiempo corto. Esa es la enseñanza. ¿Para cuándo, Señor? No te preocupes, va a ser corto. 3 tiempos y medio. Bueno, ahora tú vas a decir, pues sí, corto, pero ya van 2000, 3000 años de tribulación. Es corto comparado con la eternidad. Es corto tu sufrimiento ahorita, hermano. Yo sé que para ti es un sufrimiento grande el que estás viviendo. Yo le daba gracias al Señor con los pastores esta mañana, y por la gracia de Dios a nosotros nos da a veces alguna enfermedad en nosotros o nuestras esposas o nuestros hijos leves, por pura misericordia. Pero algunos de ustedes están sufriendo enfermedades crónicas y no son leves, son duras. Y sufres y tienes esta pregunta, ¿hasta cuándo? Aunque te parezca grandísima, este tiempo es leve comparado con la gloria eterna. Es corto. Así que cuando alguien más te pregunte, ustedes que estudiaron Daniel, ¿qué significa los 3 años y medio? Dile,
los 3 tiempos y medio, dile, creo que va a ser un tiempo duro, pero que tiene un fin. No dijo para los matemáticos o ingenieros aquí, no dijo será una integral del límite hasta el infinito, o algo así como algo indefinido. No, que dijo que va a tener un fin, 3 tiempos y medio. Ya se había dicho eso en Daniel 7:25. No lo tenemos que ver, pero ya lo he dicho. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos, intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Y en Apocalipsis, que es un libro muy similar a Daniel, yo no entiendo esto a cabalidad, hermanos, pero dice que el diablo va a estar atado y que por un pequeño tiempo, en Apocalipsis dice, por un poco tiempo, soltará al diablo para que aflija a sus santos. Pero después dice que será agarrado y echado por la eternidad al fuego eterno. Así es. ¿Qué podemos aprender de esa pregunta, hermanos? ¿Cuál es la aplicación? Que el mal está limitado a Dios. El mal no es autónomo. Dios le está permitiendo. Yo les decía en una predicación anterior que la imagen en la película o en el libro del Progreso del Peregrino, en donde él tiene que atravesar un puente y hay unas fieras. Y él dice, no puedo atravesarles, ten fe, confiad que yo he vencido al mundo. Y él comienza a caminar por fe y pasa el puente y entonces se alumbra todo y esas fieras tenían una cadena. Tenían una cadena, algo así está el mal. Hermano, no va a pasar nada más en tu vida ni en la vida de la iglesia de aquello que Dios haya permitido. Hermano, nosotros hoy estamos bien, pero no sabemos si en otros días estaremos sufriendo. Yo espero que este mensaje te anime a decir, el mal tiene un fin. El mal está limitado a un Dios soberano, tiene su hora, es decir, puede hacer algunas cosas ahorita, pero tendrá su fin. Mira, acompáñame a 2 Corintios 4:16, por favor. Dice, por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción, como dice que es leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Leve y pasajero, hermano, tú que tienes cáncer. Yo no sé a dónde llegan estos videos con internet, pero si este video llega a un lugar donde ha sido perseguido por causa de Cristo. Si has sido vituperado, rechazado por tus familiares aquí en Ciudad Juárez, por tus amigos. Dice, esta será una leve y pasajera aflicción. Comparada con la gloria eterna. ¿Qué más aprendemos de esa pregunta que le hizo este ángel al otro ángel? ¿Hasta cuándo? Bueno, otra cosa que debemos de aprender es perseverar en eso. No solo que es un tiempo limitado, sino perseverar. Es increíble los textos que en aflicción, o sea, están en Apocalipsis, hermanos, están en Pedro, Primera de Pedro, están en Mateo 24, están en Daniel, están en los Salmos. El llamado en la aflicción al pueblo de Dios es a perseverar. Y de ahí algunos han malentendido que esos textos se refieren a perseverar en salvación, pero en realidad lo que quieren decir es que perseveremos. Eso es lo que quiere decir ahí en el capítulo 12, cuando en el versículo 12 también, bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. No sé cuántos sean 1335 días, pero el llamado sí sé cuál es. Espera, confía, persevera. Eso es lo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis. El que persevere hasta el fin será salvo. Una de las tentaciones más grandes en la aflicción es a no perseverar. ¿Qué quiere decir? A salir, a dejar la carrera.
Cuando el fuego de la prueba es más fuerte, la primera tentación es desánimo y decir, ya no le sigo. Yo no sé si has pensado eso aún de la fe. Yo he escuchado personas que dicen, a mí me iba mejor antes de ser cristiano. No es cierto. Ya vas a ver por qué no te iba mejor. Ahora solo preocupaciones, solo aflicciones. Dice uno de los salmos que así estaba el escritor, yo contemplando a los impíos, cómo progresan, cómo disfrutan. Yo decía, ¿para qué he lavado mis manos en inocencia? O sea, ¿para qué he creído en vivir en santidad? Y el Señor le dice, hasta que entendí el fin de ellos. Hermano, somos llamados. Este texto de Daniel 12 también puede haber sido titulado así, perseverando en el tiempo del fin. Es un fuerte llamado en Daniel. Y Dios le está diciendo esto a Daniel, persevera. Que tu pueblo persevere. Creyendo en Jesús en medio de la prueba. Ahora, hermanos, esto es una palabra para ti que estás sufriendo. Este pasaje te debe alentar a creer que el sufrimiento es permitido por Dios para nuestro bien, pero que es temporal, pero que pronto pasará. Como cantábamos hoy. Ponle atención a lo que cantábamos hoy. Dice, mientras viva yo aquí, en la fe caminaré, soportando tempestad. Mira qué tremendo. Mientras viva yo aquí, caminaré en la fe, soportando tempestad, descansando en tu bondad. La esperanza mantendré y mi mente yo pondré, no en lo temporal, en el día que vendrá y en la gloria que vendrá. Fija tus ojos en Cristo, hermano. Alza tu mirada a lo eterno y no a lo temporal. Lo temporal, ahí decía Corintios, este cuerpo se va a ir desfalleciendo. Vamos envejeciendo, decía el pastor Carlos, cada día. Cada día. Cada día tenemos más dolores. Cada día perdemos algunas partes de la cabellera. Es porque nos estamos desgastando. Pero en la fe caminaremos. Esto nos lleva, hermanos, a la otra gran pregunta de este texto. Y quiero, lo que me resta del tiempo, quiero que veamos esto, porque creo que hay mucha luz. Luego, acompáñame por favor de nuevo. Estamos en Daniel 12, versículo 8 dice, yo oí, pero no pude entender. ¿Te parece a mí, Daniel? Yo leí aquí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? O sea, ¿cuál es el propósito que me esté revelando? ¿Cuál es el propósito de esta guerra espiritual? De estas visiones de levantamiento de reinos, de que me dices que va a haber una gran angustia. O sea, es una pregunta válida. Y el Señor en su bondad nos muestra los resultados. En todo el texto hay resultados hermosos. Y antes de leer los resultados, ¿cuál es el resultado de todo esto? Quiero que veas el resultado en esta forma, en un contraste. Porque en todo el pasaje hay como 3 o 4 contrastes, o más a lo mejor, de cuál va a ser el resultado o el fin del pueblo de Dios y el resultado o el fin del que no es pueblo de Dios. O sea, ¿cuál va a ser el resultado? Podríamos decir, depende de en qué bando estás. ¿Cuál será el resultado de estas cosas? Miremos el primero, versículo 1b. Bueno, 1c. Y en este tiempo tu pueblo será librado. ¿Quiénes? Todos los que se encuentren inscritos en el libro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el fin en el tiempo del fin? Una gran salvación, una gran liberación para todos aquellos que estén inscritos en un libro. Yo me imagino que Daniel por eso preguntó, oí, no entendí, ¿cuál libro? Bueno, le damos gracias a Dios. Yo tendría esa misma pregunta, ¿en cuál libro? ¿Y cuál es el pueblo? ¿Será solo los judíos? No, es todos aquellos que se encuentren en el libro. Fíjate, en Malaquías
también Dios hace mención a un libro que Él lleva un registro en los cielos de aquellos que piensan en Él, que temen en su nombre. Y gracias a Dios por la revelación del Nuevo Testamento, que estos pasajes deben de ser así entendidos a la luz del Nuevo Testamento, que se menciona en el Nuevo Testamento que hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Y en el libro de la vida del Cordero, ¿quiénes están inscritos? Muy simple. Todos aquellos que sabían que no se podían salvar por sí mismos, pero un día confiaron en el Cordero como su único medio de salvación. ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, ahí te va un resultado final. En aquel día habrá salvación para los que están inscritos en el libro de la vida. Así dice Apocalipsis 3:5. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, si estoy diciendo que hay un contraste en cada resultado, quiere decir de que si hay personas que estarán en el libro de la vida, hay personas que no van a estar en el libro de la vida. Y esto me lleva a una gran urgencia. Primeramente para los que nos están visitando. Si tú no estás en el libro de la vida, no vas a tener la bendición de ser librado en aquel día. ¿Librado de qué? Librado del justo juicio y la ira de Dios que vendrá sobre las naciones justamente. Si tú no estás en ese libro de la vida, entonces no serás librado. Por tanto, los salvos, mira el contraste, son los que están en el libro de la vida, y los no salvos o los no librados son los que no están en el libro de la vida. Y tú deberías de preguntarte, ¿qué tengo que hacer para que mi nombre esté en el libro de la vida? Tú deberías de venir a Cristo en fe. Yo te llamo, yo te insto, yo te pido en el nombre del Señor que recapacites en tus caminos este día y le digas, Señor, dame fe para venir a ti, para ya no buscar la salvación en cosas de este mundo. Tus riquezas no te van a salvar aquel día. Tu salud se te va a acabar un día. Tu inteligencia no te va a salvar. Y aún esto, tus buenas obras, tus golpes de pecho, haber venido a la iglesia, haber dado ofrendas, eso no te va a salvar. Los que seremos salvos somos aquellos que vimos a un madero, a un hombre desangrado, que llevó el pecado de la humanidad sobre sus hombros y que dijimos, yo creo en Él para mi salvación. ¿Quién produce esa fe? Dios mismo. Por eso es para Él toda la gloria. Pero yo te llamo. No, si no estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida, este día te asegures de eso. ¿Qué otro resultado habrá en el final de los tiempos? Habrá purificación, emblanquecimiento, refinación. Habrá una obra hermosa y por lo tanto mira el contraste. Unos van a ser purificados y otros van a seguir siendo más impíos. Mira el versículo 10. Estamos contestando la pregunta de Daniel. ¿Cuál será el resultado? Un resultado, unos van a estar en el libro de la vida y serán librados, otros no. Versículo 10. Esta es la respuesta directa que le dio. Volvamos a leer el 8 y el 10. Entonces dice, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Versículo 10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Y ahora ahí va el contraste. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Algo a notar en este pasaje es la importancia que todos esos verbos son pasivos. Para las maestras de idioma nacional se les hace fácil, para los que batallábamos con idioma nacional, de nada les sirve mucho que les diga que es un verbo pasivo. Un verbo pasivo, yo no sé, tuve que leer que es un verbo pasivo, es un verbo el que recibe la acción. O sea, el que recibe la acción. Por ejemplo, yo golpeé a alguien, ese no es un verbo pasivo. Pero a mí me golpearon, ese es un verbo pasivo. Estos verbos son pasivos, ¿sabes por qué? Porque en los últimos tiempos, ¿cuál será el resultado?
El resultado es que el Evangelio hará su obra de emblanquecer corazones que no se podían limpiar, de purificar corazones que no se podían purificar. Vamos a recibir por medio del Evangelio una obra gloriosa de limpieza en nuestras vidas. Muchos. Si tú has sido alguien que puede decir, yo hermano, a mí me da vergüenza contarte mi pasado. Yo puedo decir, si lo caracterizaras por ropas, mis ropas estaban sucias. Hay personas que se avergüenzan de pecados que han hecho que ni ellos mismos se pueden perdonar. Pues yo te quiero decir que en los postreros tiempos el evangelio del reino será predicado a toda tribu, lengua y nación. Y las buenas noticias del evangelio del reino son estas, que puedes tus pecados y mis pecados ser emblanquecidos y borrados y ser hechos como blanca nieve. Y ya tus ropas no tienen que ser ropas sucias, de culpa, de temor, de vergüenza, sino ropas limpias ante el trono de Dios, y que tú vas a presentarte un día ante Él. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Es que vas a estar levantando manos santas, como cantamos, sin culpa, sin vergüenza, sin dolor. Limpio por la sangre de Cristo, es lo que dice Apocalipsis 19:6. Dice, es un pasaje paralelo también. Mira cómo dice Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, y que dice, limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Le fue concedido a la iglesia vestirse de lino fino. También es importante ver que no solo dice limpieza, purificación, sino refinación. Y yo creo, hermanos, que parte de la prueba que vamos a vivir o que vivimos en los tiempos finales purifica a la iglesia. Yo me doy cuenta de cómo la prueba que vivimos como ciudad, aquí en Ciudad Juárez, en los años, pues así se le conoce, en los años de la violencia, dice la gente, cómo nos refinó como iglesia. Haz memoria, los que están aquí en esta iglesia o en otra iglesia, que ya eran creyentes en el año 2009, haz memoria. En el año 2010, ¿cómo eran nuestras oraciones? Tú salías y no sabías qué iba a pasar, había mucho temor, y no decimos que los tiempos quizás estén mejores, pero para nuestra ciudad han mejorado en cierto punto. Lo que quiero hacer el énfasis es que la prueba es como el oro, que entre más calor se le da, sale todo lo que es sucio del oro y va quedando mayor pureza. La iglesia se volcó al Señor. Yo me recuerdo, yo vivo aquí desde el año 2010, pero me recuerdo un día que las iglesias de la ciudad se unieron para ir a orar al puente Libre, al puente de las Américas. Y me impresionó ver tanto pastor de diferentes denominaciones buscando el rostro del Señor, pidiendo perdón por los pecados. Tú estudias los países en donde ha habido persecución, y lo que ha ocurrido es que la iglesia perseguida es una iglesia avivada, es refinada. Ahora, Dios quiere hacer la obra de blanqueamiento, de purificación. Y por eso cuando entramos en angustias, a lo mejor está refinando. Dice Malaquías también, que es otro pasaje paralelo a este, que Él se sentará y pulirá sus vasijas, su pueblo, como plata o con jabón de lavador. Entonces hemos ido viendo, hermanos, ¿cuál es el resultado? Muchos estarán escritos en el libro de la vida, muchos no. Muchos serán emblanquecidos y refinados, y aquí dice que otros seguirán viviendo impíamente. Habrán incrédulos en los últimos tiempos que vendrá la palabra a ellos y seguirán perdiéndose, seguirán viviendo impíamente. Nuestra labor es anunciarles con carga a ellos el evangelio. Ahora, veamos otros resultados. Si estos dos, si estar escrito en el libro de la vida, si ser limpio ya es suficiente para que nuestras almas deseen adorar a Dios, yo creo que el texto, lo más fuerte de todo el texto, es que habla de la resurrección gloriosa
no como en otros pasajes que habla de la resurrección de Jesucristo, sino de aquellos que han creído en Jesucristo. Mira versículo, por favor, versículo 2. En aquel día, ¿cuál será el resultado? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Y mira otra vez el contraste. Unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Versículo 13. Ahora se lo dice directamente a Daniel. En el 13 le dice, mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir al fin de los días, tu heredad al fin de los días. Hermanos, un hombre me dijo un día de estos, la vida es muy dura, hay sufrimientos, trabajos, enfermedades, todo nos enferma, todo es una carga, todo es un trabajo. Si la vida se termina aquí, si no hay algo después de la muerte, no vale la pena vivir. Si yo no supiera que la Biblia dice que hay algo después de la muerte, me decía él, a lo mejor me doy hasta un tiro. Pero hermanos, sí hay algo después de la muerte. Se llama la vida eterna. Y hay dos caminos para la vida eterna. Hermanos, casi no predicamos de la segunda venida de Cristo y no es por no tener la intención de hacerlo. A veces los textos no lo sugieren. Y casi no predicamos de la resurrección del cuerpo por lo mismo. Pero si yo no lo hago, sería infiel a este texto porque algunos comentaristas dicen que este es el pasaje más claro del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, de que los que han creído en Cristo, que duermen o que están muertos, se levantarán en un cuerpo resucitado y vivirán para siempre con Él. Hermanos, esto es glorioso, esto es grandioso. Fíjate, hay un misterio, la salvación. No me vayas a malentender, por favor, porque luego es bien difícil expresar esto. La salvación es completa, quiero aclarar eso. Pero en realidad, cuando creíste en Jesús, lo que inició es el proceso de la salvación. Eres salvo, no quiero que entiendas esto. Pero inició, o sea, el día que creíste, Jesús te justificó. Y Romanos 8:28 dice, los que justificó, también glorificó. Es decir, esta resurrección en términos teológicos se le llama la glorificación. Quiere decir que es completa tu salvación, pero también está siendo completada hasta el día de la gloria. Es decir, ese día seremos finalmente salvos, hermanos. Yo ayer estaba orando y casi hasta llorando, decir, Señor, yo lo que anhelo es un día, Padre, ser liberado de este cuerpo de pecado. Toda la vida voy a vivir con estos vestigios de pecado en mí y te doy gracias porque la vida resucitada de Cristo me hace cada día parecerme más a ti y separarme más del pecado. No estoy diciendo que vivas en una derrota eterna, pero una realidad es de que hasta que muramos y resucitemos con Él, nos vamos a deshacer del último aguijón, del último enemigo que es la muerte y su aguijón que es el pecado. Es glorioso, hermano. Y es para estudiarlo. Dice que esos cuerpos, yo no sé cómo serán esos cuerpos, pero serán cuerpos glorificados. Dice Pablo en Corintios, se siembra en corrupción, pero se levantará un cuerpo incorruptible. Se siembra en debilidad, o sea, esto es débil. Somos de la tierra, venimos y a la tierra regresaremos. A todos nos da cierto temor la muerte, hermano. Pero la muerte es un paso para los que han creído en Cristo a lo más glorioso que ellos puedan vivir. A encontrarse con Cristo. No estoy diciendo que tengas, como dice, como fatídico, que ya digas, no, pues ya me quiero morir. Y eso tampoco es bíblico. Decía Pablo, pero la verdad me ponen en un estrecho porque yo me quiero quedar aquí por servirlos a ustedes. Y a lo mejor tú tienes ese estrecho de decir, yo me quiero quedar aquí por servir a mis hijos, por servir a mi esposo, por servir a la iglesia. Pero si me preguntan qué es mejor, decía Pablo, yo prefiero sin llanto, sin más dolor, Es decir, Dios nos da una gran bendición. ¿Cuál será el resultado? Mira, vuelve a leer el 13 conmigo. ¿Cómo le dijo directamente? Mas tú sigue hasta el fin o persevera hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir
tu heredad. Hermanos, acompáñenme a 1 Corintios 15, por favor. Y esto digo, 15:50. Y esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es. Hermanos, ¿quiénes resucitarán? Los mismos que están en el libro de la vida. Aquellos que hemos creído en Él. Aquellos que hemos dicho nuestra única forma de salvación es Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado yo no pierda, sino que lo resucite en el día. Hermanos, qué promesa más grande. Dios te escogió, te justificó, te está santificando, pero un día te levantará en el día final. Y las tumbas se abrirán y darán a sus muertos. Pero hay un terrible llamado. Hay una terrible advertencia. Otros no se levantarán para vida. Se levantarán para el desprecio eterno, para la ignominia. Hermanos, el infierno es real. El cielo es real, pero el infierno también es real. Es más severo de lo que tú crees, porque ahí está pagándose el pecado de toda la humanidad que no decidió que no permitió que Dios pusiera fe en Él para que ser sustituido en la cruz. Los que rechazaron a Cristo, dice que el gusano no muere en el infierno. Hermano, amigo que nos visitas, una persona me dijo, es que a mí no me gusta que los predicadores prediquen del infierno porque le quieren meter miedo a uno. ¿Sabes qué? ¿Sabes de que de hecho muchos predicadores evitan predicar del infierno para que la gente no se les vaya de las iglesias? Pero no queremos meterte miedo, hermano. Es una advertencia. Yo pensaba en mis familiares, en tus amigos, en tus vecinos. ¿Tú qué sabes si al vecino que saludaste en la mañana es la última vez que lo saludes en la eternidad? ¿Quién de nosotros sabe el día que morirá? El día que morirá tu primo, tu mamá que no es creyente. El mejor regalo hoy día de las madres que puedes decir, tu mamá no es creyente. Decirle, mamá, venga a Cristo. Tu hijo, tu hija. Nosotros en la escuela dominical no estamos para entretener a tus hijos. Hoy tuvimos capacitación y entendemos esta urgencia. Entendemos que también daremos cuenta de lo que hicimos en la tierra y si no anunciamos a otros. Qué bien que tú estés salvo, pero tus amigos, tus vecinos, y si tú nos visitas nuevamente, te lo digo, una eternidad, pasarán 1.000.000 de años, 1.000.000.000 de años y será el primer segundo de la eternidad. Y lo peor, lo más terrible no va a ser el gusano, el fuego, sino estar separado de la gloria de Dios. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo. En conclusión, hermanos, si se fijan, no toqué el versículo 3, porque lo quise comentar en la conclusión.
porque creo que encierra mucho de lo que el libro dice en toda su línea, en todo su tema. ¿Cuál será el resultado? Mira este versículo 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Hermanos, no solo es de que nos va a resucitar, no solo es que nos va a levantar con Él, que eso ya sería glorioso, sino que el propósito de Dios es que esta iglesia, que los salvos de todos los tiempos, brillen como las estrellas con este propósito. Él el Rey, Él el Sol de justicia, y nosotros brillando y reinando con Él. Lo dijo en todo el libro, lo dijo en Daniel 7, que cuando Él sea glorificado, dará a su pueblo el reino. ¿Quiénes son estos que brillan? Dice, los que guiaron a muchos a la justicia. Algunos dicen, entonces son los pastores. No, la iglesia en general es llamada a guiar a muchos a la justicia. Esos brillarán para siempre jamás. No veo mejor forma de concluir el libro que decir, aquellos que creen en Jesús, la iglesia de Cristo brillará con Él. Y especialmente, estimados amigos y hermanos que predican la palabra, que discipulan personas, que enseñan escuela de niños. Toma ánimo, cobren ánimos, pastores, hermanos, amigos míos. Los que guiaron a muchos a la justicia brillarán para siempre jamás. En Mateo 24 dice el Señor, bienaventurado al que el Señor lo encuentre haciendo así. ¿Sabes cómo quiero que me encuentre a mí el Señor? Hablando de Cristo. Y no siempre lo hago. Por momentos estoy distraído, por momentos estoy ocupado, pero el Señor tenga bien encontrarme. No parado aquí en el púlpito, yo puedo estar hablando de Cristo a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi vecino, cantando sus alabanzas. Así quiero que me encuentre. Así quiero que me encuentre. Estos que brillarán para eterna luz son los que Dios ha salvado, los que nos ha enseñado el camino de justicia y se lo enseñamos a otros. Es la iglesia. Los entendidos son los que conocen a su. Se esfuerzan y anuncian a otros el camino de salvación. Hermanos, ¿cuál es el fin de la historia? Muy simple, como dijo aquel conserje. Dios vence sobre sus enemigos. Reina por la eternidad.